En el verano de 1915, San Miguel de los Pozos era un pueblo donde el calor no solo venía del sol. La revolución había dejado cicatrices profundas en cada familia, en cada esquina de tierra seca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las calles de adobe y piedra guardaban secretos que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, secretos que pesaban sobre los hombros de los habitantes como sacos de arena mojada. En el centro del pueblo, la iglesia de San Miguel Arcángel se alzaba como un testigo silencioso de todo lo que había ocurrido. Sus paredes de cantera rosa absorbiendo las historias de generaciones enteras. El padre Sebastián Morales llegó a San Miguel hace 3 años, enviado por el obispado de Guanajuato después de que el padre anterior, don Matías, muriera de viejo y cansancio. Era un hombre de 35 años, delgado como un álamo, con ojos oscuros que parecían leer el alma de quien los miraba. Su rostro era angular, marcado por pómulos altos que le daban un aspecto noble, casi aristocrático. Los feligreses lo querían, o al menos eso creían. Les daba la comunión con manos firmes, escuchaba sus confesiones sin juzgarlos abiertamente, bautizaba a sus hijos con agua bendita que él mismo traía del manantial sagrado de la sierra. Pero había algo en él que nunca mostraba completamente, una rabia contenida, un dolor que arrastraba desde mucho antes de ponerse la sotana negra que ahora definía su existencia. Los domingos, la iglesia se llenaba de familias completas, las mujeres con sus rebozos bordados, los hombres con sus sombreros de palma recién limpiados, los niños inquietos que no podían quedarse quietos en las bancas de madera que rechinaban con cada movimiento. El padre Sebastián predicaba sobre el perdón, sobre la misericordia de Dios, sobre cómo todos los pecados podían ser lavados si uno se arrepentía verdaderamente. Sus sermones eran hermosos, llenos de metáforas sobre la luz que vence a la oscuridad, sobre el amor que triunfa sobre el odio. Pero si uno prestaba atención, si realmente escuchaba las palabras entre las palabras, podía detectar algo más, un subtexto de dolor, de pérdida, de algo que carcomía por dentro como la polilla a la madera vieja. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más relatos como este. Todo comenzó a cambiar la mañana del 15 de julio de 1915, cuando don Aurelio Castañeda, el dueño de la hacienda más grande del pueblo, apareció muerto en su cama. Su esposa, doña Mariana, lo encontró con los ojos abiertos mirando el techo de vigas de madera, la boca torcida en una mueca de agonía que parecía congelada en el tiempo. Las sábanas estaban empapadas de sudor y en el piso había vómito mezclado con sangre. El médico del pueblo, el doctor Vicente Villarreal, llegó corriendo con su maletín de cuero gastado. Examinó el cuerpo durante casi 1 hora, tomando notas en un cuaderno pequeño, tocando el cuello y las muñecas, buscando algo que explicara lo sucedido. Finalmente se levantó y miró a doña Mariana con expresión grave. «Fue un paro cardíaco», dijo con voz profesional, ajustándose los anteojos. Don Aurelio tenía el corazón débil, ya se lo había advertido hace meses. Doña Mariana asintió entre lágrimas, aceptando la explicación sin cuestionarla. Nadie más lo hizo tampoco. Don Aurelio tenía 60 años y bebía más pulque del que debía, especialmente en las tardes cuando se sentaba bajo el mezquite grande de su patio. Su muerte, aunque triste, no era particularmente sorprendente para un pueblo donde la gente moría joven y con frecuencia. El funeral fue un evento grande. Toda la comunidad asistió, llenando la iglesia hasta el atrio. El padre Sebastián ofició la misa con solemnidad apropiada, cantando los responsos en latín con voz clara y firme.
Habló sobre cómo don Aurelio había sido un pilar de la comunidad, un hombre generoso que había ayudado a construir la escuela nueva y que siempre tenía trabajo para quien lo necesitara. Las palabras sonaban huecas, mecánicas, pero nadie pareció notarlo. Todos estaban demasiado ocupados llorando o consolándose unos a otros. Lo que nadie vio fue la expresión en el rostro del padre Sebastián cuando cerró el ataúd. Por un breve segundo, una sonrisa cruzó sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino algo más oscuro, más satisfecho, como alguien que acaba de completar la primera tarea de una lista muy larga. 2 semanas después, en una mañana que prometía ser especialmente calurosa, el panadero Tomás Ríos murió de la misma manera. Su hijo mayor, Javier, lo encontró tirado en el piso de la panadería, entre sacos de harina y moldes de pan. Tenía la misma expresión de terror congelada en el rostro, la misma espuma en las comisuras de los labios. Esta vez, el doctor Villarreal llegó más rápido, casi como si hubiera estado esperando la llamada. Examinó el cuerpo con más cuidado que la vez anterior. Miró las pupilas dilatadas de Tomás, la rigidez inusual de los músculos, las manchas violáceas en las manos. Algo en su expresión cambió, como si una alarma se hubiera activado en su mente, pero cuando se levantó y enfrentó a la familia, solo dijo: «Otro paro cardíaco, probablemente una condición hereditaria». Javier, un hombre de 30 años con manos fuertes de tanto amasar pan, frunció el ceño. «Pero mi padre nunca tuvo problemas del corazón, doctor. Trabajaba 12 horas al día sin cansarse». «Las enfermedades del corazón son traicioneras», respondió el doctor, guardando sus instrumentos en el maletín. «Pueden atacar sin avisar. Lo siento mucho, hijo». Esta vez, los murmullos comenzaron. 2 hombres sanos, muertos en menos de un mes con los mismos síntomas. Las mujeres del pueblo se reunían en las pilas de lavar ropa en la plaza, bajo la sombra de los laureles, intercambiando teorías mientras tallaban la ropa contra las piedras ásperas. Algunas hablaban de una enfermedad nueva que había llegado con los vientos del norte. Otras mencionaban una maldición que pesaba sobre el pueblo desde los tiempos de la Revolución. Mi abuela dice que cuando la tierra se mancha con sangre inocente, nunca vuelve a ser la misma, comentó una joven llamada Rosa, exprimiendo una camisa mojada. Dice que los muertos reclaman lo que les pertenece. «No digas tonterías», respondió una mujer mayor, golpeando su ropa con más fuerza de la necesaria. «Los muertos están muertos, son los vivos los que causan problemas». Pero los murmullos crecieron cuando, 3 semanas después, don Fernando Solís cayó fulminado mientras cenaba con su familia. Era un sábado por la noche, y la familia Solís estaba reunida alrededor de la mesa de madera maciza que había pertenecido al abuelo de Fernando. Comían mole con arroz, tortillas recién hechas, frijoles refritos con queso rallado encima. La conversación era animada, llena de risas y bromas. De repente, don Fernando se llevó las manos a la garganta. Su rostro se puso rojo, luego morado. Comenzó a convulsionar violentamente, tirando los platos al suelo con un estruendo que hizo que todos gritaran. Su esposa, doña Patricia, trató de ayudarlo, pero él la empujó sin querer en medio de los espasmos. Su hija menor, Lucía, de apenas 17 años, salió corriendo descalza por las calles de tierra, gritando por ayuda. Encontró al padre Sebastián en la iglesia, preparando el altar para la misa del día siguiente. «Padre, padre, mi papá se está muriendo, venga rápido». El sacerdote dejó lo que estaba haciendo y corrió detrás de ella, su sotana ondeando como las alas de un cuervo. Llegaron a la casa de los Solís en cuestión de minutos, pero ya era demasiado tarde. Don Fernando yacía inmóvil en el piso, con los ojos vidriosos mirando al techo.
El padre Sebastián se arrodilló junto al cuerpo y comenzó a administrar la extrema unción, murmurando las oraciones en latín mientras trazaba la señal de la cruz con aceite sagrado en la frente del muerto. La familia lloraba alrededor, aferrados unos a otros. Pero si alguien hubiera prestado atención al rostro del padre Sebastián, hubiera visto algo extraño. Sus labios se movían con las palabras de la oración, pero sus ojos estaban vacíos, distantes, como si estuviera pensando en algo completamente diferente. El doctor Villarreal llegó media hora después, sudando y sin aliento. Esta vez ni siquiera fingió un examen exhaustivo. Miró el cuerpo desde la puerta, negó con la cabeza y dijo: «Otro paro cardíaco». Pero su voz temblaba ligeramente, y sus manos no dejaban de moverse, ajustando sus anteojos, alisando su bigote, tocando el maletín como si buscara seguridad en su familiaridad. Esa noche, Esteban Vargas, el herrero del pueblo, estaba trabajando tarde en su taller. El fuego de la fragua ardía intensamente, iluminando su rostro sudoroso mientras martillaba una herradura contra el yunque. Su compadre, Miguel Torres, había venido a visitarlo, trayendo una botella de mezcal para compartir. «3 hombres en menos de 2 meses», dijo Miguel, tomando un trago largo de la botella. «Algo no está bien, compadre». Esteban dejó de martillar y limpió el sudor de su frente con un trapo sucio. «No digas eso tan fuerte. La gente ya está asustada». «¿Y tú no lo estás?» Miguel se acercó más, bajando la voz. «Piénsalo bien. Don Aurelio, Tomás, don Fernando, todos ellos tienen algo en común». «¿Qué cosa?» Miguel miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Todos fueron a confesarse con el padre Sebastián el día antes de morir. Todos y cada uno de ellos». Esteban dejó caer el martillo. El sonido del metal contra el piso de tierra hizo eco en el taller. «No puedes estar hablando en serio. Pregúntale a quien quieras». Don Aurelio fue a confesarse el 14 de julio, murió el 15. Tomás fue el último día de julio, murió el 1 de agosto. Don Fernando fue ayer por la tarde, murió anoche. El herrero se quedó mirando el fuego de la fragua, viendo cómo las llamas danzaban y se retorcían. Un sacerdote no haría algo así. Es imposible. ¿Imposible? Miguel soltó una risa amarga. Nada es imposible cuando un hombre tiene suficientes razones para odiar. La noticia se esparció por San Miguel de los Pozos como un incendio en época de secas. Para la mañana siguiente, todo el pueblo susurraba sobre la posible conexión entre las confesiones y las muertes. Grupos de mujeres se reunían en esquinas, hablando en voz baja mientras vigilaban a sus hijos jugar. Los hombres se juntaban en la cantina de Don Chuy, bebiendo más de lo normal, sus voces cada vez más altas conforme el alcohol soltaba sus lenguas. El padre Sebastián notó los cambios de inmediato. Las bancas de la iglesia, que solían estar llenas los domingos, ahora mostraban espacios vacíos. Familias enteras habían dejado de asistir. Las pocas personas que venían se sentaban en las bancas del fondo, manteniendo la mayor distancia posible del altar. Cuando el sacerdote alzaba la hostia durante la consagración, podía sentir sus miradas clavadas en su espalda, desconfiadas, temerosas. Las confesiones se detuvieron por completo. El confesionario, que antes siempre tenía una fila de penitentes esperando, ahora permanecía vacío, acumulando polvo. Las mujeres ya no lo buscaban para pedirle consejos sobre sus hijos problemáticos o sus matrimonios difíciles. Los hombres evitaban cruzar miradas con él cuando se encontraban en la plaza. Solo quedaban los más devotos, los ancianos que habían pasado toda su vida yendo a misa y que se negaban a creer que un representante de Cristo pudiera hacer algo tan atroz. Doña Gertrudis, una viuda de 80 años que limpiaba la iglesia 3 veces por semana,
Seguía viniendo como siempre. Le decía al padre Sebastián: «No les haga caso, padre. La gente siempre busca chivos expiatorios cuando tienen miedo». Una noche particularmente oscura, mientras el padre Sebastián rezaba en la sacristía, escuchó pasos en el atrio. Eran pasos suaves, vacilantes, como de alguien que no está seguro de si quiere entrar o huir. El sacerdote dejó su rosario sobre la mesa y salió con una vela en la mano. La llama temblaba con cada movimiento, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. En el atrio, bajo el arco de entrada, estaba Lucía Solís. La joven llevaba un chal negro sobre los hombros y su rostro estaba pálido, demacrado. Sus ojos rojos mostraban que había llorado mucho y recientemente. «Lucía», dijo el padre Sebastián con voz suave, «¿qué haces aquí tan tarde? ¿Tu madre sabe que saliste?» La joven dio un paso adelante temblando ligeramente. «Padre, necesito hablar con usted. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo dejar de pensar en lo que pasó». «Ven, hija. Siéntate». El sacerdote la guió hasta una banca cerca del altar y se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Cuéntame qué te atormenta». Lucía respiró profundo varias veces antes de poder hablar. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Mi padre, antes de morir, mientras convulsionaba en el piso, alcanzó a decir algo que no puedo sacarme de la cabeza». «Los moribundos a menudo dicen cosas extrañas», respondió el padre Sebastián, sus manos entrelazadas sobre su regazo. «El dolor y el miedo los hacen delirar». «Pero no estaba delirando, padre. Lo sé, lo vi en sus ojos. Tenía miedo, sí, pero también tenía culpa, muchísima culpa». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Dijo: «El Padre sabe lo que hicimos. Dios nos está castigando. Perdóname, Lucía, perdóname por todo». El rostro del padre Sebastián no cambió, pero sus manos se apretaron con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. La vela que sostenía temblaba ahora más intensamente, no por el viento, sino por el ligero temblor de su brazo. «Tu padre cargaba con muchos pecados, como todos nosotros», dijo finalmente. «La cercanía de la muerte hace que los hombres enfrenten sus faltas. Es natural». «Pero eso no es todo», continuó Lucía, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «He estado preguntando. Doña Mariana me dijo que don Aurelio también dijo algo parecido antes de morir, que gritó pidiendo perdón por lo que pasó hace años. Y la viuda de Tomás, ella me contó que su esposo, en sus últimos momentos conscientes, mencionó la noche del 3 de marzo, una y otra vez: 3 de marzo, 3 de marzo, perdóname, Señor». El silencio que siguió fue más pesado que todas las campanas de la iglesia juntas. El padre Sebastián se levantó lentamente y caminó hacia el altar, dándole la espalda a Lucía. Puso la vela sobre un candelabro y se quedó mirando el crucifijo grande que colgaba sobre el altar, Cristo con su corona de espinas y su expresión de sufrimiento eterno. «El 3 de marzo de 1913, dijo finalmente el sacerdote, su voz tan baja que Lucía apenas podía escucharlo, «fue la noche en que los federales llegaron a San Miguel buscando revolucionarios. Fue la noche en que este pueblo mostró su verdadero rostro». Lucía se levantó y se acercó. «¿Qué pasó esa noche, padre? Nadie habla de ello. Mi madre siempre cambia de tema cuando lo menciono. Los viejos del pueblo se ponen nerviosos y dicen que es mejor olvidar el pasado». El padre Sebastián volteó a verla. Por primera vez, Lucía vio algo en sus ojos que nunca había visto en un sacerdote. Un odio profundo, antiguo, fermentado durante años como el mezcal en barriles de roble. No era el odio caliente y explosivo de una pelea. Era algo frío, calculado, paciente. «Esa noche», comenzó, su voz ahora más firme,
Los federales amenazaron con quemar el pueblo si no les entregaban a las familias que habían dado refugio a los revolucionarios. 12 hombres del pueblo, los más ricos, los más respetados, se reunieron en secreto. Decidieron que era mejor sacrificar a unos pocos para salvar a muchos. Así que hicieron una lista de 6 familias. Familias completas, padres, madres, hijos, abuelos, 32 personas en total. Lucía se llevó una mano a la boca, horrorizada. ¿Y los entregaron? Los arrastraron de sus casas en medio de la noche. Los niños lloraban, las mujeres gritaban. Los hombres, atados como animales, rogaban por sus vidas. Los federales los metieron en un granero y le prendieron fuego. Los que intentaron escapar fueron baleados. Los que se quedaron dentro se quemaron vivos. El padre Sebastián hizo una pausa, sus ojos ahora brillando con lágrimas no derramadas. Los gritos duraron más de una hora. El pueblo entero los escuchó, y nadie hizo nada. «Dios mío», susurró Lucía. «¿Y mi padre?» «Tu padre fue uno de los 12 que hicieron la lista. También lo fueron don Aurelio y Tomás Ríos, y Esteban Vargas, y el doctor Villarreal, y otros 7 más». Lucía retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «No, no puede ser verdad. Mi padre no era un asesino. Era un buen hombre. Iba a misa todos los domingos. Ayudaba a los pobres». «Tu padre era muchas cosas», respondió el sacerdote, «pero también era un cobarde. Y los cobardes, cuando se les da a elegir entre su propia piel y la de extraños, siempre eligen salvar la suya. ¿Y usted cómo sabe todo esto?». La voz de Lucía temblaba entre el llanto y la rabia. «¿Cómo puede estar tan seguro?». El padre Sebastián caminó hacia ella. En la luz tenue de las velas, su rostro parecía el de un espectro, una aparición surgida del infierno mismo. «Lo sé, porque una de esas familias era la mía. Mi padre era el profesor Arturo Morales, mi madre Carmen, mis hermanas, Josefina de 12 años y María de 8. Mi abuelo, don Ismael. 32 personas murieron esa noche, Lucía. Entre ellas, mi familia completa». La joven dejó escapar un sollozo. «Pero entonces usted mató a mi padre, a todos ellos». El sacerdote no respondió de inmediato. Volteó hacia el altar, hacia el Cristo crucificado, como buscando alguna respuesta o absolución que sabía que nunca llegaría. «Yo tenía 18 años esa noche. Estaba en el campo, cuidando las cabras de mi abuelo. Vi el resplandor del fuego desde la colina. Cuando bajé corriendo, ya era demasiado tarde. Solo encontré cenizas y huesos. El olor a carne quemada nunca se va, Lucía. Nunca. Lo llevo conmigo todos los días, en cada respiración». «¿Por qué?». Lucía lloraba abiertamente ahora. «¿Por qué se hizo sacerdote si planeaba matar?». «Me hice sacerdote porque era la única manera de regresar a este pueblo sin levantar sospechas. Pasé 12 años en el seminario, aprendiendo teología, fingiendo devoción, esperando el momento correcto. El obispo me envió aquí hace 3 años, y desde entonces he estado cumpliendo mi verdadera misión, hacer que los responsables paguen por lo que hicieron». Lucía retrocedió hacia la puerta. «Voy a decirle a todo el mundo, voy a decirles que usted confesó». «Adelante», respondió el padre Sebastián con calma. «Diles que el padre Sebastián Morales, hijo del profesor Arturo Morales, ha estado envenenando a los hombres que asesinaron a su familia. Diles que puse estricnina en el vino de comunión que les di después de sus confesiones. Diles que los vi sufrir y no sentí nada más que satisfacción». «Está loco», susurró Lucía. «Usted está completamente loco». «Tal vez. O tal vez estoy más cuerdo que nunca. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Lucía? Ninguno de esos hombres se arrepintió verdaderamente. En sus confesiones mencionaban sus pecados como quien enumera una lista de compras. Mentí, robé, engañé a mi esposa.
Pero nunca, ni una sola vez, mencionaron la noche del 3 de marzo. Nunca dijeron los nombres de las personas que entregaron. Para ellos, esas 32 vidas no valían ni siquiera una mención. «Eso no le daba derecho a matarlos», gritó Lucía. «No le daba derecho a jugar a ser Dios. ¿Y ellos? ¿Ellos tenían derecho a decidir quién vivía y quién moría? ¿Tenían derecho a quemar vivos a niños inocentes para salvar sus haciendas y sus negocios?» La voz del padre Sebastián subió de volumen, resonando en las paredes de piedra de la iglesia. Mi hermana María tenía 8 años. 8. Aún jugaba con muñecas de trapo. Aún tenía miedo de la oscuridad. Y ellos la entregaron para que ardiera como leña. Lucía corrió hacia la puerta, pero antes de salir, volteó una última vez. «Que Dios tenga misericordia de su alma, padre, porque este pueblo no la tendrá». El sacerdote se quedó solo en la iglesia vacía. Se arrodilló frente al altar y comenzó a rezar, pero las palabras se sentían vacías, mecánicas. Sabía que su tiempo se acababa, sabía que pronto vendrían por él, pero también sabía que su trabajo no había terminado. Aún quedaban 8 nombres en su lista. 8 hombres que habían participado en la masacre y que aún caminaban libremente por las calles de San Miguel, creyendo que habían salido impunes. Entre esos nombres estaba el del comisario municipal, don Jacinto Bermúdez. También el del cantinero, don Chuy García, y Esteban Vargas, el herrero que ahora sospechaba de él, y el doctor Villarreal, el hombre que había encubierto las primeras 3 muertes. El padre Sebastián sabía que tendría que actuar rápido. Tendría que ser más audaz, más descuidado quizás, pero no podía detenerse ahora, no cuando estaba tan cerca de completar su misión, no cuando las voces de su madre y sus hermanas aún resonaban en su mente cada noche, llamándolo, pidiéndole justicia. Se levantó del piso de piedra y caminó hacia la sacristía. Abrió un cajón escondido detrás de una imagen de la Virgen de Guadalupe y sacó una pequeña botella de cristal llena de un líquido transparente. La estricnina era fácil de conseguir si uno sabía dónde buscar. Los rancheros la usaban para matar ratas y coyotes. Era inodora, casi insípida y mortal en dosis pequeñas. Esa noche el padre Sebastián no durmió. Se sentó en su habitación espartana, con solo una cama, un crucifijo en la pared y una mesita con una vela. Escribió una carta larga, explicando todo: los nombres de los culpables, lo que habían hecho, por qué él había actuado. Selló la carta y la escondió debajo de una tabla suelta en el piso. Si lo mataban antes de terminar su misión, al menos la verdad quedaría registrada. Al día siguiente, Lucía Solís hizo exactamente lo que había prometido. Le contó a su madre, quien se lo contó a sus vecinas, quienes se lo contaron a sus esposos. Para el mediodía, todo San Miguel de los Pozos sabía que el padre Sebastián había confesado ser el envenenador. El pueblo estalló en furia y miedo mezclados. Don Jacinto Bermúdez, el comisario municipal, era un hombre corpulento de 50 años, con bigote espeso que le llegaba hasta el mentón y manos ásperas de tanto trabajar la tierra antes de aceptar el cargo. Había sido elegido comisario porque era el único en el pueblo que sabía leer y escribir bien, y porque tenía suficiente presencia para imponer respeto. Esa tarde reunió a los hombres más respetables del pueblo en la cantina de don Chuy, lejos de oídos indiscretos y de las mujeres que seguramente ya estarían histéricas. La cantina era un lugar oscuro y húmedo, con olor a cerveza rancia y tabaco. Las paredes de adobe tenían manchas de humedad y las pocas ventanas que había estaban cubiertas con trapos para mantener el calor afuera. Una docena de hombres se apretujaban alrededor de las mesas de madera gastada, bebiendo pulque y mezcal mientras discutían qué hacer. «Esto tiene que parar ahora», dijo don Jacinto,
golpeando la mesa con el puño tan fuerte que las copas saltaron. Ya van 4 muertos en menos de 2 meses. Si ese maldito cura es el responsable, tenemos que actuar antes de que mate a alguien más. ¿Pero cómo podemos estar seguros?, preguntó don Chuy, el dueño de la cantina, un hombre delgado con ojos nerviosos que no dejaban de moverse de un lado a otro. La muchacha Lucía está muy alterada. Tal vez malinterpretó lo que dijo el padre. O tal vez el padre está completamente loco, intervino Rodrigo Sánchez, un ganadero de 40 años con la piel curtida por el sol. He oído historias de sacerdotes que se vuelven locos. La soledad, el celibato, todo eso les pudre el cerebro. El doctor Villarreal, que había permanecido callado hasta ese momento, se quitó los anteojos y los limpió lentamente con un pañuelo. Su rostro estaba pálido y gotas de sudor corrían por sus sienes a pesar del calor. «Hay algo que no les he dicho», comenzó con voz temblorosa. «Algo que debí decirles desde el principio». Todos voltearon a verlo. El silencio en la cantina era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las moscas. Las 3 primeras muertes no fueron paros cardíacos. Los síntomas eran claros: pupilas dilatadas, convulsiones, espasmos musculares severos, espuma en la boca. Todo apuntaba a envenenamiento por estricnina. Pero yo... Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Yo lo oculté. ¿Qué? Don Jacinto se levantó de la mesa tan rápido que la silla cayó hacia atrás. ¿Me estás diciendo que sabías que los estaban envenenando y no dijiste nada? El doctor Villarreal se encogió como si esperara un golpe. Yo tenía mis razones. Pensé que tal vez era coincidencia. Pensé que tal vez estaba equivocado. «O tal vez eres uno de ellos», dijo una voz desde el fondo de la cantina. Era Esteban Vargas, el herrero, que había estado escuchando desde las sombras. Se adelantó hacia la luz, su figura grande y muscular proyectando una sombra intimidante. «Todos los hombres que han muerto tienen algo en común, y no es solo que se confesaron con el padre Sebastián». «¿Qué estás insinuando?», preguntó don Jacinto, aunque por su expresión ya sabía la respuesta. «La noche del 3 de marzo de 1913, dijo Esteban, su voz resonando en la cantina silenciosa. Todos ellos estuvieron ahí, todos participaron en la decisión de entregar a esas familias a los federales. El silencio que siguió era el de la culpa colectiva. Algunos hombres bajaron la mirada, otros se removieron incómodos en sus asientos. Don Chuy comenzó a limpiar compulsivamente un vaso que ya estaba limpio. «Eso fue hace 12 años», dijo finalmente don Jacinto, pero su voz había perdido la autoridad anterior. «Fue durante la guerra. No teníamos opción». «Siempre hay opción», respondió Esteban. «Ustedes eligieron salvar sus propias pieles a costa de 32 vidas inocentes, y ahora uno de esos muertos ha regresado para cobrar venganza. El padre Sebastián era solo un muchacho entonces», murmuró el doctor Villarreal, su rostro ahora completamente pálido. «Él era... Dios mío, era el hijo del profesor Morales». La revelación cayó sobre el grupo como un balde de agua fría. Varios hombres se persignaron, otros comenzaron a murmurar oraciones. «Entonces es verdad», dijo Rodrigo Sánchez. «El padre ha estado matándolos uno por uno, y nosotros...» Miró alrededor de la mesa, viendo los rostros de los otros hombres que habían participado en aquella noche terrible. «Nosotros somos los siguientes». «No, si actuamos primero», declaró don Jacinto, recuperando algo de su compostura. «Organizaremos una comitiva. Iremos a la iglesia esta misma noche y sacaremos a ese maldito de allí. Lo entregaremos a las autoridades en Guanajuato». «¿Y qué les diremos?», preguntó don Chuy. «¿Que el padre está matando a los hombres que asesinaron a su familia? ¿Creen que las autoridades nos van a dar la razón?
nos colgarán a nosotros también. Entonces lo que sugieres es que... Don Jacinto lo miró fijamente. Que nos sentemos a esperar nuestro turno, que dejemos que ese loco nos mate uno por uno. La discusión se prolongó durante horas. Algunos querían ir inmediatamente a la iglesia. Otros proponían huir del pueblo y no regresar nunca. Unos pocos, los más viejos, sugerían que tal vez se merecían lo que les estaba pasando, que tal vez era el castigo de Dios por lo que habían hecho. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura, llegaron a una decisión. Esa misma noche, 20 hombres armados con rifles, machetes, palos y antorchas marcharían hacia la iglesia. Sacarían al padre Sebastián de allí por la fuerza si era necesario y lo encerrarían hasta decidir qué hacer con él. Mientras el pueblo se preparaba para el confrontamiento, el padre Sebastián estaba en la iglesia, completamente consciente de lo que se avecinaba. Había visto los grupos de hombres reuniéndose en las esquinas. Había escuchado los murmullos de ira y miedo. Sabía que su tiempo se había acabado. Pero no tenía miedo. En cambio, sentía una extraña paz. Había logrado su objetivo, al menos parcialmente. 4 de los 12 habían pagado por sus crímenes. Los 8 restantes ahora vivían con miedo, sabiendo que en cualquier momento podría ser su turno. Eso tendría que ser suficiente. Se arrodilló frente al altar una última vez. No rezó. No tenía sentido rezar cuando sabía que ningún Dios lo escucharía. En lugar de eso, habló en voz alta como si alguien pudiera oírlo. Mamá, papá, Josefina, María, abuelo, hice lo que pude. No logré vengarlos a todos, pero hice que algunos pagaran. Espero que donde estén hayan encontrado paz. Yo pronto estaré con ustedes. Sacó del bolsillo interior de su sotana la pequeña botella de estricnina. Quedaba suficiente para una dosis letal. La destapó y la olió. No tenía olor, tal como recordaba. Era curioso cómo algo tan inofensivo en apariencia podía causar tanto sufrimiento. Escuchó el ruido de la turba acercándose, voces airadas, pasos pesados, el sonido metálico de las armas. Tenía quizás 5 minutos antes de que llegaran. Salió de la iglesia y caminó hacia el pozo viejo, el que estaba en las afueras del pueblo. Nadie lo usaba ya, porque el agua sabía amarga y había rumores de que estaba maldito. Era el lugar perfecto. Cuando la turba llegó a la iglesia, la encontraron vacía. Don Jacinto ordenó que revisaran cada rincón, cada habitación, cada escondite posible. No encontraron nada excepto la sotana del padre cuidadosamente doblada sobre el altar como si fuera una ofrenda. «¡Busquen por todo el pueblo!», gritó el comisario. «No puede haber ido muy lejos». Los hombres se dispersaron en grupos, revisando cada casa, cada granero, cada rincón oscuro de San Miguel de los Pozos. Llevaban antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de adobe. El pueblo entero estaba despierto, observando desde las ventanas, susurrando especulaciones. Fue Rafael, el hijo de 14 años de don Chuy, quien finalmente encontró al padre Sebastián. El muchacho había ido al pozo viejo porque su madre le había pedido que buscara un balde que se había perdido días atrás. Al asomarse por el borde de piedra, vio algo que lo hizo gritar con una voz que alertó a media población. El padre Sebastián estaba en el fondo del pozo, sentado con las piernas cruzadas, el agua llegándole hasta la cintura. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, los ojos abiertos mirando hacia arriba, hacia el círculo de estrellas que brillaban en el cielo nocturno. No se movía, no respiraba, pero su rostro tenía una expresión de paz absoluta, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. Los hombres llegaron corriendo y bajaron cuerdas. Don Jacinto gritó hacia el fondo: «¡Padre! ¡Padre Sebastián! ¡Puede oírnos!». No hubo respuesta.
El agua del pozo estaba completamente quieta, como un espejo oscuro reflejando las estrellas. Bajaron a 2 hombres con cuerdas. Cuando tocaron el cuerpo del sacerdote, se dieron cuenta de que ya estaba frío y rígido. Había muerto hacía al menos 1 hora. En su mano derecha aún apretaba la botella vacía de estricnina. Lo subieron con cuerdas y lo tendieron en el suelo junto al pozo. El doctor Villarreal se arrodilló junto al cuerpo, revisando por puro formalismo lo que ya era obvio. «Envenenamiento por estricnina», dijo finalmente. «Igual que los otros, se mató con su propio veneno». Los hombres se quedaron en silencio, formando un círculo alrededor del cuerpo. A la luz de las antorchas, el rostro del padre Sebastián parecía sereno, casi beatífico. No había señales del sufrimiento que debió haber experimentado en sus últimos momentos. Era como si hubiera aceptado el dolor como penitencia, como el precio final que tenía que pagar por sus actos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó alguien. Don Jacinto se quitó el sombrero y se pasó una mano por el cabello. «Lo llevamos de vuelta a la iglesia. Le daremos un entierro cristiano, aunque no lo merezca». «No», dijo una voz suave pero firme. Era doña Gertrudis, la anciana que limpiaba la iglesia. Había seguido a la turba hasta el pozo, caminando despacio con su bastón. «Él merece un entierro, tal vez más que cualquiera de nosotros». «Era un asesino», protestó don Jacinto. «Era un hijo que vengó a su familia», respondió la anciana. «¿Qué hubieras hecho tú en su lugar, Jacinto? Si hubieran quemado vivos a tu esposa y a tus hijos, ¿te hubieras quedado tranquilo, perdonando y olvidando?» El comisario no tuvo respuesta. Ninguno de los presentes la tuvo. Cargaron el cuerpo del padre Sebastián de vuelta al pueblo. Lo velaron durante 3 días en la iglesia, aunque pocos se atrevieron a entrar. Las que sí entraron fueron las mujeres más viejas, las que recordaban al profesor Arturo Morales y su familia. Se arrodillaban frente al ataúd simple de madera de pino y rezaban en voz baja, no por el alma del sacerdote, sino por las 32 almas que habían ardido aquella terrible noche de marzo. El entierro fue un asunto sombrío. No hubo misa, porque no había otro sacerdote disponible. Solo cavaron una tumba en el cementerio, lejos de las tumbas de don Aurelio, Tomás, Fernando y Esteban, que había muerto la noche anterior al pozo, aparentemente de un ataque al corazón por la impresión. Lo enterraron sin cruz, solo con una lápida simple de piedra que decía: «Padre Sebastián Morales, 1880-1915». El obispado envió a un investigador 2 semanas después. Era un hombre serio de Guadalajara, con anteojos gruesos y una libreta donde tomaba notas constantemente. Entrevistó a medio pueblo, tratando de reconstruir lo que había pasado. La mayoría le dio versiones contradictorias o incompletas. Nadie quería hablar abiertamente de la noche del 3 de marzo de 1913. Finalmente, el investigador encontró la carta que el padre Sebastián había escondido bajo la tabla suelta de su habitación. La leyó completa, su rostro palideciendo con cada línea. Cuando terminó, guardó la carta en su maletín y regresó a Guadalajara sin decir palabra. Nunca se supo qué hizo con esa carta. El obispado emitió un comunicado oficial diciendo que el padre Sebastián Morales había sufrido un colapso mental debido al estrés de su ministerio y que había muerto trágicamente por su propia mano. No se mencionó nada sobre envenenamientos ni venganzas. Un nuevo sacerdote llegó al mes siguiente. Era joven, entusiasta, lleno de planes para revitalizar la fe en el pueblo. No le contaron la historia completa. Le dijeron que el padre anterior había muerto de una enfermedad repentina y que era mejor no hacer preguntas. Pero las preguntas nunca se fueron realmente. Seguían ahí, susurrando en cada misa, en cada confesión, en cada funeral. ¿Había sido venganza o justicia?
¿Tenía derecho el padre Sebastián a tomar esas vidas? ¿O había cruzado una línea que ningún ser humano debería cruzar? Los años pasaron. San Miguel de los Pozos siguió adelante, como todos los pueblos lo hacen. La revolución terminó. Llegaron nuevos gobiernos, nuevas promesas, nuevas traiciones, pero la historia del padre vengador nunca se olvidó completamente. Los 8 hombres restantes de los 12 originales vivieron el resto de sus vidas mirando por encima del hombro. Varios desarrollaron problemas de sueño, despertando en las noches gritando. Algunos comenzaron a beber en exceso, tratando de ahogar sus culpas. Don Jacinto renunció como comisario un año después y se mudó a León, donde nadie conocía su historia. El doctor Villarreal se volvió cada vez más ermitaño, apenas saliendo de su casa, excepto para atender emergencias médicas. Don Chuy cerró su cantina y se dedicó a criar gallinas. Decía que ya no soportaba el ruido de las conversaciones, los secretos susurrados entre tragos de mezcal. Rodrigo Sánchez vendió su ganado y se fue a vivir con su hermana a Querétaro. Pero lo más extraño comenzó a suceder cada 3 de marzo. Sin falta, cada año en esa fecha aparecían flores blancas en 2 lugares, sobre la tumba del padre Sebastián y sobre el sitio donde había estado el granero donde murieron las 32 personas en 1913. Nadie sabía quién las ponía. Los que madrugaban para vigilar nunca veían a nadie. Las flores simplemente aparecían, frescas, con gotas de rocío sobre los pétalos, como si hubieran crecido ahí durante la noche. Lucía Solís, la hija de don Fernando, creció y se casó con un comerciante de Guanajuato. Tuvo 3 hijos y una vida relativamente feliz, aunque nunca olvidó aquella noche en la iglesia cuando el padre Sebastián le reveló la verdad. Antes de mudarse definitivamente del pueblo, visitó su tumba en el cementerio. Era un día nublado, con viento frío que arrastraba hojas secas por los caminos de tierra entre las tumbas. Lucía se arrodilló sobre la hierba amarillenta que crecía alrededor de la lápida y puso una flor blanca sobre la tierra. «No sé si lo que hizo estuvo bien o mal, padre», susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Pero entiendo por qué lo hizo. Si alguien lastimara a mis hijos, creo que yo también sería capaz de cualquier cosa». Se quedó ahí durante casi 1 hora, hablándole al muerto como si pudiera escucharla. Le contó sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Le dijo que había perdonado a su padre, aunque no podía olvidar lo que había hecho, y le agradeció, de una manera extraña, por mostrarle que las personas son más complicadas de lo que parecen, que el bien y el mal no siempre son claramente distinguibles. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió una ráfaga de viento frío que le movió el cabello. Por un segundo le pareció escuchar una voz susurrando, «Gracias», pero probablemente fue solo el viento. Rafael, el muchacho que había encontrado el cuerpo en el pozo, creció y se convirtió en maestro de la escuela del pueblo. Era bueno en su trabajo, paciente con los niños, respetado por los padres. Pero tenía una obsesión: asegurarse de que la historia del padre Sebastián no se olvidara ni se distorsionara. Cada año, cuando llegaba el 3 de marzo, dedicaba su clase a hablar sobre la memoria histórica, sobre las consecuencias de las decisiones cobardes, sobre cómo el dolor puede transformar a las personas. No mencionaba nombres específicos, pero los niños mayores sabían de qué estaba hablando. «La historia no es sencilla», les decía, caminando entre los pupitres mientras los niños lo seguían con ojos atentos. «No hay héroes perfectos ni villanos puros. Solo hay personas que toman decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias que duran generaciones». Los niños lo escuchaban fascinados.
Les encantaban las historias de Rafael, especialmente las más oscuras, las que sus padres preferían no contarles. Y Rafael se aseguraba de contarlas todas, porque creía que solo conociendo el pasado completo podían construir un futuro mejor. Una tarde, una de sus alumnas, una niña de 11 años llamada Teresa, se quedó después de clase. «Maestro», preguntó mientras guardaba sus cuadernos en una mochila desgastada, «¿usted qué hubiera hecho en el lugar del padre Sebastián?» Rafael se quedó pensando durante un largo rato, mirando por la ventana hacia las montañas que rodeaban el pueblo. Finalmente respondió: «No lo sé, Teresa, y espero nunca tener que descubrirlo, pero te diré algo, entiendo por qué lo hizo. El amor por la familia es la fuerza más poderosa que existe. Puede crear belleza, pero también puede crear destrucción. Y a veces la línea entre justicia y venganza es tan delgada que es imposible verla». «Mi abuela dice que el padre Sebastián era un demonio disfrazado de santo», comentó Teresa. «Y mi abuelo dice que era un santo obligado a hacer el trabajo del demonio», respondió Rafael. «Ambos tienen razón y ambos están equivocados. Esa es la naturaleza de las tragedias reales». En 1945, 30 años después de los hechos, el doctor Vicente Villarreal murió de viejo en su cama. Tenía 78 años y había vivido una vida larga, aunque atormentada. En sus últimos días apenas comía, apenas hablaba. Solo se quedaba mirando por la ventana, como esperando algo. Antes de morir, llamó a su hijo menor, Rodrigo, que ahora tenía 40 años y era médico también. Con manos temblorosas le entregó un sobre amarillento sellado con lacre rojo. «Esto es para ti», le dijo con voz tan débil que Rodrigo tuvo que acercarse para escuchar. «Ábrelo cuando yo me haya ido. Y por favor, perdóname». Rodrigo quiso preguntar por qué necesitaba perdón, pero su padre ya había cerrado los ojos. Murió esa misma noche, en paz al menos en apariencia. El funeral fue pequeño. El doctor Villarreal no había sido particularmente querido en sus últimos años. La gente lo respetaba por su profesión, pero lo evitaba socialmente. Había algo en él, decían, algo oscuro que asustaba. Después del entierro, Rodrigo regresó a su casa y abrió el sobre. Dentro había varias páginas escritas con la letra temblorosa de su padre. Comenzó a leer, y con cada línea su rostro se ponía más pálido. La carta era una confesión completa. Su padre admitía haber participado en la decisión de entregar a las familias en 1913. Admitía haber reconocido los síntomas de envenenamiento desde la primera muerte, pero haberlos ocultado porque, en el fondo, creía que esos hombres merecían morir. Admitía que había sido un cobarde toda su vida, incapaz de enfrentar sus propios crímenes. «He vivido 30 años con esta culpa», escribía el viejo doctor. 30 años viendo las caras de esos niños cada vez que cierro los ojos. El padre Sebastián tuvo el valor de hacer lo que yo nunca pude, enfrentar la verdad y actuar según sus convicciones. No lo justifico, pero lo entiendo, y en cierto modo lo envidio. Él encontró una forma de liberar su dolor, aunque fuera destructiva. Yo solo lo guardé dentro hasta que me pudrió el alma. Si alguna vez te enfrentas a una decisión imposible, hijo, elige la verdad. Elige la luz, aunque ciegue. Elige el camino difícil sobre el fácil, porque los secretos nos convierten en fantasmas de nosotros mismos, caminando entre los vivos, pero ya muertos por dentro. Tu padre que te ama, doctor Vicente Villarreal. Rodrigo leyó la carta 3 veces completas. Luego la sostuvo sobre la llama de una vela y la vio convertirse en cenizas, las palabras de su padre desapareciendo como humo en el aire. Pero el mensaje quedó grabado en su memoria para siempre. Esa noche, Rodrigo caminó hasta el cementerio.
Era pasada la medianoche y la luna llena iluminaba las tumbas con una luz plateada y fría. Encontró la tumba del padre Sebastián cubierta de maleza y medio olvidada. Se arrodilló sobre la tierra húmeda y comenzó a hablar. Padre, nunca lo conocí, pero he escuchado las historias. He leído la carta de mi padre y quiero que sepa algo donde sea que esté. Entiendo. No sé si puedo perdonar lo que hizo, pero entiendo por qué lo hizo. El viento sopló entre las tumbas, moviendo las ramas de los árboles con un susurro que casi parecía palabras. Rodrigo se quedó ahí durante horas, hablándole al muerto, contándole sobre su padre, sobre la culpa que había cargado todos esos años. Cuando finalmente se levantó para irse, notó algo extraño. Sobre la tumba del padre Sebastián había una flor blanca fresca, con gotas de rocío brillando a la luz de la luna. Pero no era 3 de marzo, era julio. Rodrigo miró alrededor, buscando a quien hubiera dejado la flor. No había nadie. El cementerio estaba completamente vacío y silencioso. Tomó la flor y la olió. Tenía un perfume dulce, casi embriagador. Se la llevó a casa y la puso en un vaso con agua sobre su escritorio. La flor duró exactamente 30 días sin marchitarse, desafiando toda lógica botánica. El día 31 se deshizo en pétalos que se convirtieron en polvo fino, como si nunca hubiera existido. A partir de ese día, Rodrigo comenzó a visitar la tumba del padre Sebastián regularmente, no para rezar, sino simplemente para hablar. Le contaba sobre los pacientes que atendía, sobre las decisiones difíciles que tenía que tomar como médico, sobre las veces que la línea entre la vida y la muerte parecía tan delgada como un hilo. Y siempre, sin falta, encontraba flores blancas sobre la tumba. A veces una, a veces varias. Nunca sabía quién las dejaba, pero sospechaba que era más de una persona. Tal vez los descendientes de las familias que murieron en 1913. Tal vez personas que entendían lo que el padre había hecho. O tal vez, y esto era lo que más le gustaba pensar, tal vez era el pueblo mismo, reconociendo finalmente que la historia era más compleja de lo que querían admitir. Los años siguieron pasando. San Miguel de los Pozos se transformó lentamente. Llegó la electricidad en los años 50. Las calles de tierra fueron pavimentadas en los 60. La revolución dio paso a la modernidad, aunque lentamente, como todo en esos pueblos pequeños del interior de México. Pero algunas cosas nunca cambiaron. El pozo viejo seguía ahí, ahora completamente tapado con cemento y con un letrero que advertía: peligro, no acercarse. Nadie sabía por qué exactamente era peligroso, pero todos lo evitaban de todas formas. Los niños decían que estaba embrujado, que en las noches sin luna se podían escuchar voces saliendo desde el fondo. La iglesia de San Miguel Arcángel fue restaurada en los años 70. Quitaron las capas de pintura vieja, repararon las grietas en las paredes, instalaron bancos nuevos, pero dejaron intacto el confesionario donde el padre Sebastián había escuchado las confesiones de sus víctimas. Algunos decían que si uno se sentaba ahí en la oscuridad, podía sentir una presencia fría, como si alguien estuviera escuchando del otro lado de la rejilla. El nuevo sacerdote, el padre Miguel, que llegó en 1968, era un hombre curioso. Le gustaba investigar la historia del pueblo, hablar con los viejos, recopilar historias. Cuando escuchó por primera vez sobre el padre Sebastián, quedó fascinado. Pasó meses investigando, revisando archivos viejos de la iglesia, entrevistando a los ancianos que aún recordaban aquellos días. Encontró inconsistencias, lagunas en las historias oficiales, silencios demasiado convenientes, pero entre más investigaba, más se daba cuenta de algo. Nadie quería realmente que la verdad completa saliera a la luz.
Los descendientes de las 12 familias originales, los que habían participado en la traición de 1913, aún vivían en el pueblo. Algunos ocupaban posiciones de poder: el alcalde, el juez local, varios comerciantes prósperos. No querían que se removiera el pasado, pero también estaban los descendientes de las víctimas, las familias que habían perdido todo aquella noche terrible. Algunos se habían ido del pueblo, dispersándose por México y más allá. Otros se habían quedado, viviendo con la memoria de lo que había pasado. El padre Miguel decidió hacer algo que ningún otro sacerdote había hecho: reconocer públicamente lo que había ocurrido. En la misa del 3 de marzo de 1970, exactamente 57 años después de la masacre, habló abiertamente sobre aquella noche. Hermanos, comenzó desde el púlpito, su voz resonando en la iglesia llena. Hoy es un día de memoria, un día para recordar lo que pasó aquí hace muchos años. Un día para reconocer que este pueblo, nuestra comunidad, cometió un pecado terrible. Hubo murmullos incómodos entre los feligreses. Algunos se levantaron y comenzaron a salir, pero la mayoría se quedó, congelados en sus asientos. 32 personas inocentes fueron entregadas a la muerte por cobardía. 32 almas que clamaron justicia. Y años después, un hombre, consumido por el dolor y la pérdida, tomó la justicia en sus propias manos. Mató a 4 hombres que habían participado en aquella decisión terrible. El silencio en la iglesia era absoluto. Se podía escuchar el vuelo de las moscas, el crujir de la madera de las bancas. No estoy aquí para juzgar, continuó el padre Miguel. No me corresponde decir si el padre Sebastián Morales actuó bien o mal. Pero sí me corresponde decir esto: ambos lados sufrieron, ambos lados perdieron. Y hasta que no reconozcamos eso, hasta que no hablemos abiertamente sobre lo que pasó, nunca encontraremos paz verdadera. Después de la misa, la reacción fue mixta. Algunos lo felicitaron por su valentía, otros lo amenazaron diciéndole que se mantuviera fuera de asuntos que no le concernían. Hubo una reunión del consejo parroquial donde se discutió seriamente la posibilidad de pedir su remoción. Pero algo cambió en San Miguel de los Pozos después de ese sermón. Por primera vez en casi 60 años, la gente comenzó a hablar abiertamente sobre la noche del 3 de marzo. Los viejos que habían guardado silencio comenzaron a contar sus versiones. Los jóvenes que solo habían escuchado rumores, finalmente conocieron la historia completa. Y lo más importante, las 2 comunidades, los descendientes de los perpetradores y los descendientes de las víctimas, comenzaron a dialogar. No fue fácil. Hubo gritos, lágrimas, acusaciones. Pero también hubo escucha, comprensión y eventualmente un tipo de reconciliación frágil. En 1975 se erigió un monumento en el sitio donde había estado el granero. Era simple, una placa de bronce con los nombres de las 32 víctimas. Debajo decía: para que nunca olvidemos el costo de la cobardía y el precio de la venganza. El día de la inauguración, más de 500 personas asistieron. Entre ellos estaba Lucía Solís, ahora una mujer de 77 años, apoyándose en un bastón. También estaba Rodrigo Villarreal, el hijo del doctor, ahora médico principal del pueblo. Y estaban los descendientes de las familias que murieron, algunos venidos desde tan lejos como Estados Unidos. El padre Miguel ofició una ceremonia de reconciliación, pidió perdón en nombre de los perpetradores, ofreció paz en nombre de las víctimas, y cuando terminó, hizo algo que nadie esperaba. Caminó hasta el cementerio, seguido por toda la multitud, y se detuvo frente a la tumba del padre Sebastián Morales. «Padre Sebastián», dijo en voz alta, para que todos escucharan,
Hoy venimos a decirte que finalmente entendemos. Entendemos tu dolor, entendemos tu rabia, y aunque no podemos justificar lo que hiciste, podemos perdonarte. Descansa en paz, sabiendo que tu familia no ha sido olvidada. Hubo un momento de silencio profundo. Luego, una por una, las personas comenzaron a poner flores blancas sobre la tumba. Primero, los descendientes de las víctimas. Luego, sorprendentemente, algunos de los descendientes de los perpetradores. Pronto, la tumba estaba cubierta completamente de flores. Lucía Solís fue la última en acercarse. Colocó su flor con manos temblorosas y susurró: «Lo siento, padre. Siento que tardamos tanto en entender». Esa noche, varios testigos juraron haber visto una figura vestida de negro caminando por el cementerio, deteniéndose frente a cada tumba, tocándolas suavemente como en despedida. Cuando se voltearon para mirar mejor, la figura había desaparecido. Pero sobre cada tumba de las víctimas de 1913 había aparecido una flor blanca fresca. Hoy en día, más de 100 años después de aquellos eventos terribles, San Miguel de los Pozos es un pueblo turístico próspero. La iglesia de San Miguel Arcángel es considerada patrimonio histórico. Los visitantes vienen a admirar su arquitectura colonial, a tomar fotos en el atrio, a comprar artesanías en la plaza. Pero si preguntas en el museo local, encontrarás una sala dedicada a la memoria histórica. Ahí está la historia completa, la masacre de 1913, los nombres de las víctimas, los nombres de los perpetradores. Y también la historia del padre Sebastián Morales, el sacerdote vengador. La exhibición no toma partido, presenta los hechos y deja que los visitantes saquen sus propias conclusiones. Hay una copia de la carta que escribió el doctor Villarreal. Hay fotografías antiguas del pueblo. Hay testimonios grabados de los últimos sobrevivientes que recordaban aquellos días. Y en el centro de la sala hay una pregunta escrita en letras grandes en la pared: ¿venganza o justicia? Debajo, los visitantes pueden dejar sus respuestas en notas adhesivas. Hay cientos de ellas en varios idiomas de personas de todo el mundo. Algunas dicen venganza, otras dicen justicia, muchas dicen ambas, y algunas simplemente dicen no lo sé. El cementerio todavía recibe flores blancas cada 3 de marzo. Ya no es un misterio quién las deja, ahora es una tradición oficial del pueblo. Las escuelas cierran ese día. Las familias visitan el monumento, la iglesia, las tumbas. Es un día de memoria, de reflexión, de enseñanza para las nuevas generaciones. La tumba del padre Sebastián ya no está aislada y olvidada. Ahora está cuidada, con flores frescas todo el año. La lápida original fue reemplazada por una más grande que dice: Padre Sebastián Morales, 1880-1915, hijo, hermano, sacerdote. Que su historia nos enseñe que el dolor puede transformarnos, pero también destruirnos, que descanse en la paz que no encontró en vida. El pozo donde murió fue finalmente abierto en el año 2000, durante unas excavaciones arqueológicas. En el fondo, además de escombros y agua estancada, encontraron algo inesperado: 32 piedras pequeñas, perfectamente blancas, colocadas en círculo. Nadie sabe quién las puso ahí ni cuándo, pero los arqueólogos decidieron dejarlas como las encontraron. Rafael, el maestro que había dedicado su vida a preservar la memoria, murió en 1998 a los 87 años. Sus últimas palabras, dichas a sus nietos que lo rodeaban en el hospital, fueron: recuerden siempre, la historia no nos enseña lo que está bien o mal. Nos enseña que somos complejos, contradictorios, capaces de gran amor y gran destrucción. Aprendan de ella, no la repitan. Rodrigo Villarreal, el hijo del doctor, vivió hasta el 2005. Antes de morir, donó todos los documentos de su padre al museo
incluyendo copias de la carta confesión. La verdad debe ser conocida, dijo. Todas las verdades, por incómodas que sean. Lucía Solís murió en 2010 a los 112 años. Fue una de las personas más longevas en la historia del pueblo. En sus últimos años sufría de demencia y a menudo confundía el pasado con el presente. Pero había algo que nunca olvidó. La noche en la iglesia, cuando el padre Sebastián le reveló la verdad sobre su padre. ¿Venganza o justicia?, le preguntó una vez su bisnieta, que estaba estudiando la historia del pueblo para un proyecto escolar. Lucía, con sus ojos nublados por las cataratas, pero aún penetrantes, respondió: «Es la pregunta equivocada, niña. La pregunta correcta es, ¿qué hubiera pasado si nadie hubiera entregado a esas familias? ¿Qué hubiera pasado si los hombres de este pueblo hubieran elegido el coraje sobre la cobardía? Entonces no habría habido venganza ni necesidad de justicia. Solo habría habido vida. Hoy, si visitas San Miguel de los Pozos, encontrarás un pueblo vibrante, lleno de vida. Niños jugando en la plaza, vendedores ofreciendo tamales y atole, turistas fotografiando la arquitectura colonial. Parece un lugar normal, feliz incluso. Pero si sabes dónde mirar, puedes ver las cicatrices. Están en los nombres grabados en el monumento. Están en las flores blancas que nunca faltan en ciertas tumbas. Están en las historias que los abuelos les cuentan a sus nietos en las noches, cuando el sol se pone y las sombras se alargan. Y están en la pregunta que sigue flotando en el aire, sin respuesta definitiva después de más de un siglo. ¿Fue venganza o justicia lo que hizo el padre Sebastián Morales? La respuesta, como la mayoría de las verdades difíciles, depende de quién la cuente y cuándo la escuches. Para algunos, siempre será el acto terrible de un hombre quebrado por el dolor. Para otros, será el único castigo que recibieron criminales que de otra forma habrían muerto en paz. Pero quizás la lección real no está en encontrar una respuesta, sino en entender la pregunta, en reconocer que el bien y el mal a menudo se entrelazan tan estrechamente que es imposible separarlos, en aceptar que las personas son capaces tanto de actos nobles como de atrocidades terribles, a veces la misma persona en la misma vida. El padre Sebastián Morales fue un asesino. Eso es innegable, pero también fue una víctima. Fue un hombre de fe que perdió su fe. Fue un sanador de almas que destruyó cuerpos. Fue la personificación viviente de la paradoja que todos llevamos dentro. La capacidad de amar tan profundamente que ese amor, cuando es herido, puede transformarse en algo oscuro y destructivo. Las campanas de la iglesia de San Miguel Arcángel todavía suenan cada día al amanecer y al atardecer, como lo han hecho durante siglos. Su sonido se esparce sobre el pueblo, recordándoles a todos que el tiempo pasa, que las generaciones vienen y van, pero que algunas historias nunca mueren completamente. Y cada 3 de marzo, cuando las flores blancas aparecen sobre las tumbas, el pueblo se detiene. Por un día dejan de lado sus rutinas, sus preocupaciones modernas, sus vidas ajetreadas. Se reúnen para recordar que la historia no es algo abstracto que solo existe en libros. Es algo vivo, presente, que continúa moldeando quiénes son y quiénes pueden llegar a ser. La historia del padre Sebastián Morales y el pueblo envenenado no tiene un final feliz. No puede tenerlo. Pero tiene algo tal vez más valioso. Tiene honestidad. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden más allá de nuestras vidas, que el dolor no justifica todo pero explica mucho, y que la verdadera paz solo llega cuando tenemos el coraje de enfrentar completamente nuestro pasado, por oscuro que sea. Así que la próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, cuando el miedo te tiente a tomar el camino fácil a costa de otros,
Recuerda San Miguel de los Pozos. Recuerda las 32 vidas perdidas por cobardía. Recuerda las 4 vidas tomadas por venganza. Recuerda que cada acción, cada elección, cada silencio se convierte en parte de una historia que otros tendrán que cargar. Y tal vez, solo tal vez, elegirás diferente. Elegirás el coraje sobre el miedo, la verdad sobre la conveniencia, la compasión sobre la indiferencia. Porque al final, esa es la única forma de romper el ciclo. No con venganza, no con justicia ciega, sino con la determinación de ser mejores que aquellos que vinieron antes, de aprender de sus errores en lugar de repetirlos. El padre Sebastián Morales descansa ahora bajo tierra mexicana, rodeado de flores blancas y memoria. Su historia vivirá mientras haya alguien que la cuente, y la pregunta que dejó atrás seguirá siendo debatida en aulas, cantinas y mesas familiares. ¿Venganza o justicia? Tú decides.